Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Colombia Palmera en línea. Antes de dar inicio a este encuentro, queremos hacer una pausa para acompañar desde este espacio y con este mensaje a todas las personas, familias que hoy atraviesan momentos difíciles como consecuencia de los recientes acontecimientos en nuestro país. A todos ellos, a nuestros compañeros, compatriotas en las zonas afectadas, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos en este proceso de recuperación. Y con este mensaje de acompañamiento que enviamos desde Cenipalma y Fedepalma, damos entonces la bienvenida a nuestra edición de Colombia Palmera en línea, el espacio virtual creado para acercarnos a los palmicultores y contarles del quehacer de la investigación y extensión en Cenipalma. Esta tarde vamos a hablar de sostenibilidad y especialmente de biodiversidad, un tema que hoy por hoy hace parte de la agenda de la palmicultura en Colombia. Tengamos presente que la sostenibilidad es un factor que puede influir no solo en cómo producimos, sino en cómo nos diferenciamos en el mercado y a cuáles de ellos podemos acceder. Por eso, en esta edición de Colombia Palmera en línea, nuestros conferencistas invitados Jenny Valencia, Vivian González y Sergio Medellín nos contarán sobre cómo podemos integrar sostenibilidad, conservación y rentabilidad para construir una palmicultura cada vez más competitiva y con visión de futuro. Esperamos entonces que esta conferencia titulada Biodiversidad en palma de aceite, discurso ambiental o estrategia de negocio sea de todo su interés y agrado. Aprovecho para invitarlos a que me acompañen precisamente en esta conversación que están viendo en pantalla alrededor de la calidad del fruto y de esas decisiones que tomamos en el campo y sus impactos en la productividad del aceite. Es un tema que nos vincula al campo y a la planta y que podemos ver en el capítulo cuarto de la quinta temporada de Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Así que los invito a que conversen conmigo, con Juan Carlos, no se lo pierdan, escúchenlo, compártenlo y sigan conectados con este espacio a través de YouTube y Spotify. Arrancamos entonces nuestro seminario invitando a Julián Becerra, director de extensión de Cenipalma, para la apertura del webinar. Julián, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Silvia, y muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva edición de Colombia Palmera en línea. Es un gusto encontrarnos nuevamente con productores, asistentes técnicos, núcleos palmeros, aliados y demás actores de nuestra agroindustria que mes a mes se conectan a este espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y actualización técnica. Desde Cenipalma hemos concebido Colombia Palmera en línea precisamente para eso, para acercar el conocimiento al sector, conversar sobre los temas que están marcando el presente y el futuro de nuestra actividad y sobre todo aportar elementos que nos ayuden a avanzar hacia una palmicultura cada vez más productiva, rentable y sostenible. Y hoy queremos poner sobre la mesa un tema que adquiere cada vez mayor relevancia, la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, podríamos pensar inicialmente que estamos frente a un asunto exclusivamente ambiental, pero la conversación que queremos proponer hoy va un poco más allá. ¿Puede la biodiversidad convertirse también en una estrategia de negocio para la palmicultura? La conservación y el manejo responsable de nuestros recursos naturales no solamente responde a un compromiso con el entorno, también pueden representar oportunidades para fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de nuestros sistemas productivos, gestionar riesgos y responder a las expectativas cada vez mayores de los mercados y de la sociedad. Por eso, durante este espacio queremos explorar justamente esa relación y entender qué significa llevar la biodiversidad a la práctica dentro de una plantación y qué valor puede representar para el productor y para el sector palmero colombiano. Para acompañarnos en esta conversación contamos con Jenny Carolina Valencia Rincón, responsable de mejores prácticas de sostenibilidad de Cenipalma, Vivian Juliet González Martínez, extensionista ambiental de Cenipalma de la zona oriental, y Sergio Nicolás Medellín Ribón, especialista en sostenibilidad de Fedepalma. Jenny, Vivian y Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir su experiencia y conocimiento y por supuesto gracias también a todos quienes hoy nos acompañan. Los invitamos a participar activamente y dejarnos sus preguntas y comentarios y a aprovechar este espacio. Bienvenidos a Colombia Palmera en línea. Comencemos.
Muchas gracias, Julián. Aprovecho para recordarles antes de iniciar que durante el desarrollo de esta conferencia ustedes podrán formular sus preguntas y comentarios a través del chat y del espacio de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de la plataforma Zoom. Damos inicio entonces al seminario. Como lo comentaba ya Julián, tengo el gusto de presentar a nuestros conferencistas invitados. En primer lugar, tenemos a Jenny Carolina Valencia Rincón. Jenny es bióloga de la Universidad del Quindío, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima y magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales. Jenny es actualmente responsable de mejores prácticas de sostenibilidad de Cenipalma. También está con nosotros nuestra compañera de la Dirección de Extensión, Vivian Juliet González Martínez. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Distrital, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Manizales y magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Jenny hace parte de nuestro equipo como extensionista ambiental en la zona oriental. Y finalmente Sergio Nicolás Medellín Ribón. Él es biólogo y magíster en conservación y uso de la biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es especialista en sostenibilidad de Fede Palma. Jenny, Vivian, Sergio, muchas gracias también por acompañarnos en Colombia Palmera en línea. Sean bienvenidos, el escenario es de ustedes. Gracias, Silvia, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy para hablar sobre biodiversidad en palma de aceite. Este primer bloque que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a hacer a dos voces junto con Vivian González. Hola. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno, entonces, eh, la idea de este ejercicio es tratar de responder este cuestionamiento que siempre hemos tenido cuando hablamos de biodiversidad en el sector. ¿Es un discurso ambiental o realmente es una estrategia de negocio? Hemos hecho este seminario pensando en dar unos elementos técnicos que nos permitan a cada uno de los que nos acompañan hoy poder responder este cuestionamiento. Entonces, como lo había anticipado Silvia, eh, quien les habla, Jenny Carolina Valencia y Vivian González, hoy les estaremos entonces dando esos elementos técnicos para que todos podamos concluir si es un discurso o una estrategia. Adelante. Lo primero, vamos a tener tres bloques dentro de este seminario y lo primero que queremos es empezar a dar esos elementos de por qué realmente hablar de biodiversidad en el sector sí genera valor a la producción. Vamos, continuemos. Entonces, ¿por qué hablar de biodiversidad en el sector de la palma de aceite? Aquí entonces lo que queremos es traerles varios de esos elementos. El primero, podemos hablar entonces de los servicios ecosistémicos. Todo sistema productivo tiene una alta dependencia de los servicios ecosistémicos, de esos elementos que están en el entorno y que muchas veces no identificamos que están atados a la biodiversidad. Por ejemplo, podemos hablar de la polinización y de todos aquellos insectos que prestan este servicio sin que nos genere un costo en la producción, en especial en este caso para palma de aceite, cuando tenemos variedades guinensis. En el caso, uno muy particular, que es en el que se siembra la palma, que es el suelo, que es la regulación hídrica y cómo ese suelo genera proceso de regulación y de disponibilidad de nutrientes para que realmente podamos hablar de manejo y de nutrición en la palma. Y adicional a eso, la regulación microclimática. Adicional a eso, otro de los grandes servicios ecosistémicos que tenemos atados a la biodiversidad es el manejo ecológico de plagas, ese control biológico que tenemos y la reducción de esos costos operativos cuando realmente podemos mantener ese equilibrio entre un sistema productivo con un suelo sano, con unas coberturas que permitan mantener la humedad del suelo y un entorno adecuado para que estas poblaciones de insectos puedan permanecer y estar allí presentes para hacer ese control biológico. Adicional a eso, también hay unos beneficios que
adicionales a los productivos es también poder estar dentro del territorio, poder entonces ser un sistema productivo que le aporta al entorno natural, al entorno, al paisaje, a cómo se desarrolla la actividad productiva, cómo entonces el sector palmero, a través de un muy buen manejo atado a la biodiversidad, incluso puede tener unos aliados muy importantes en la generación de ese entorno natural y de ese entorno social. Con respecto a algo muy importante para la palma y aceite, hoy la biodiversidad es uno de los grandes elementos que genera valor reputacional y le permite al sector, en especial al origen Colombia, aceite de palma colombiano, poder tener no una narrativa a la defensiva sobre la biodiversidad, sino proactiva. Realmente cómo generamos valor en los entornos palmeros y en la conservación del manejo del paisaje, el acceso a financiamiento de inversiones sostenibles en el marco de todo lo que es la debida diligencia, la pertinencia e identidad sectorial y por último, lo que ya conocemos, cumplir con las exigencias del mercado. Sin embargo, no solo la biodiversidad debe verse como una exigencia del mercado y un proceso de certificación, sino que realmente la biodiversidad está soportando el sistema productivo en esos entornos palmeros. ¿Qué queremos recoger acá? Que la biodiversidad no debe ser vista como una práctica que debemos hacer, uy, no, ahora tenemos que hacer la biodiversidad. No es un costo adicional porque no responde necesariamente a los procesos de certificación. Lo que tenemos en biodiversidad es donde realmente estamos haciendo nuestras inversiones. Es casi que nuestra infraestructura natural que sostiene la producción. Si yo no tengo un entorno adecuado, mi productividad no va a ser buena. Y adicional a eso, la biodiversidad le aporta a cumplir con ese marco normativo internacional, si bien tenemos reglamentos de productos libres de deforestación como la UDR, las directivas dentro de ese mismo protocolo de la debida diligencia, tanto en materia social como ambiental, y las tendencias regulatorias de diversos mercados donde la palma de aceite el aceite de palma, perdón, es un ingrediente fundamental para esos productos, es importante destacar que la biodiversidad no solamente tiene un valor para cumplir ese marco normativo internacional. Además, tenemos como sector, y teniendo en cuenta esa responsabilidad que hemos generado, un compromiso de instrumentos nacionales. El sector tiene el acuerdo de cero deforestación, tiene un estándar nacional y fuera de eso, desde la Dirección de Extensión, hemos generado un gran despliegue para el cumplimiento o la implementación, la transferencia, ese acompañamiento para poder llegar a esas prácticas que nos permitan tener una planeación de las plantaciones en cumplimiento con toda la zonificación ambiental y la frontera agrícola. Y por último, pues está lo que ya conocemos y por lo que hemos venido trabajando y avanzando en profundizar sobre estas prácticas en el sector, que son las exigencias del mercado, todo lo que tenemos en RCPO, en ISC y la trazabilidad en general y el mapeo de la cadena de suministro que hoy nos pide el reglamento de la UDR. Vivi, continuemos entonces contándole dónde están esos valores de biodiversidad a los participantes de hoy. Gracias, Jenny. Y bueno, qué emoción poder hablar de estos temas de manera principal, porque nos llevan a analizar precisamente si cuando hablamos de biodiversidad y cuando hablamos de sostenibilidad o cuando hablamos de conservación natural estamos hablando desde un discurso o realmente estamos ligándolo al sector productivo. Y en este slide lo que quisimos recoger fue a través de un modelo adaptado de la Unión Europea en el año 2010, cómo podemos pasar de ese discurso al campo. Entonces, aquí tenemos en principal, medida principal, pues en la palma, ¿no? Y todas estas condiciones y redes tróficas que funcionan en torno a la biología del suelo que van convirtiéndose en todo ese agroecosistema palmero que a hoy nos hace diferentes en el mundo. Tenemos entonces todas esos componentes de ese primer nivel trófico que tenemos, ese punto de partida de la red alimentaria, en donde el perfil del suelo y la materia orgánica son los principales, en donde empieza a confluir toda esa dinámica principal ecológica, ¿cierto? Pero también esa dinámica importante para aumentar la productividad del sector palmicultor. Luego tenemos nuestro segundo nivel trófico que confluye aquí, en donde precisamente nace la palma.
¿cierto? Y entonces tenemos ese segundo nivel trófico en donde empezamos a encontrar esos descomponedores mutualistas, todos aquellos organismos, nemátodos, hongos, bacterias que funcionan como alimentadores de las raíces, ¿cierto? Como empieza aquí a generarse una dinámica propiamente que nos lleva a ese nivel trófico 3, a esos niveles tróficos 3 y 4 para poderlo entender desde la biología del suelo. Cómo pasamos ya desde este componente suelo a esa micro y mesofauna que empieza a configurarse entre depredadores de primer nivel, trituradores y depredadores herbívoros. Y aquí nos aparecen otros actores importantes de estas redes tróficas que son los artrópodos, ¿cierto? Pero también nos aparecen aquellos hongos que también nos ayudan a generar valor económico a estas cadenas de cultivo o a estos cultivos de palma de aceite, conformando esas redes importantes de suelo viable para poder tener la palma. Y por último, pues tenemos ese nivel trófico número 5 en donde ya encontramos esos depredadores de primer nivel que conectan completamente con toda la red trófica y la biología del suelo. En esta pequeña imagen que tenemos aquí, lo que estamos tratando de demostrar es que la biodiversidad presente en los cultivos de palma nos permite tener un indicador importante para poder determinar cómo está nuestra ecología dentro del cultivo. Y si tenemos una ecología en donde tenemos especies del nivel trófico número 5, en donde ya consideramos unas redes tróficas un poco más avanzadas, estamos dándonos unas respuestas importantes de cómo están esos primeros niveles tróficos y esa configuración del suelo que tenemos al interior de los cultivos. Aquí, importante recalcar todo aquello que confluye de manera invisible, pero muy importante dentro de esta cadena de la biología del suelo. Cómo empezamos a identificar esos flujos de carbono y esos ciclados de nitrógeno que empiezan a actuar de manera permanente y configurada en referencia o directamente con la productividad. En este orden de ideas, pues estamos hablando de 4 pilares de la salud ecosistémica del cultivo, ¿no? Y entonces estamos hablando que estos pilares de la salud ecosistémica del cultivo nos llevan a hablar de un bienestar de cultivo a largo plazo. Y es aquí donde cobra sentido hablar de sostenibilidad del cultivo de palma. No hablamos de un discurso ligado a un tema conservacionista o un discurso ligado a un tema productivista, sino estamos hablando de un discurso de sostenibilidad que nos va a permitir estar en el negocio de manera a largo plazo. Tenemos entonces el primer pilar, el control biológico, ¿no? Todo esto que nos mencionaba Jenny, pero aquí ya como pilar, la fauna y la flora benéfica, que nos lleva a generar una reducción de costos de aplicación en productos químicos o en agroquímicos, ¿cierto? Tenemos el segundo pilar, en donde hablamos ya de ciclajes de nutrientes y optimización de la fertilización. Si yo tengo un suelo muy bien protegido, libre de erosión, pero también tengo una materia orgánica disponible para mis palmas, también estoy garantizando que esta fertilización sea eficiente y yo estoy optimizando todos los valores definidos para los planes de fertilización, todas esas inversiones que tengo aquí a través de unos trabajadores invisibles que son la microfauna y la materia orgánica que me están generando recursos para mantener mi productividad. El tercero, perdón, es la regulación hídrica. Estamos hablando de una vegetación acompañante y bosques de galería que se pueden configurar en esos cultivos en donde tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver unas palmas solitas, únicas dentro de un monocultivo, a ver plantaciones en donde ya podemos hablar de un agroecosistema, en donde tenemos otras especies que además de generar procesos de polinización natural, también nos sirven como un amortiguador ante sequías e inundaciones, ¿cierto? Y por último tenemos la polinización natural. Polinizadores y plantas nectaríferas, aquellos trabajadores a los que no les pagamos. Ese mantenimiento y la conservación de áreas naturales y esa oferta de la diversidad permanente que vamos a tener dentro de los cultivos. Quiero hacer acá un llamado a las fotografías que tenemos al lado derecho y cómo nosotros desde Extensión hemos venido trabajando fuertemente con los palmicultores, con los trabajadores, con todos aquellos actores que hacen parte de los territorios palmeros a entender estas dinámicas ecológicas al interior del cultivo y cómo puedo manejar este paisaje a nivel cultivo para poder capitalizar y potencializar esos servicios ecosistémicos que están al servicio como tal de la productividad. Bueno, Jenny. pero algo muy importante, Vivi, y es hablar entonces la biodiversidad dentro del negocio, cómo está ese balance financiero y realmente cómo
a través de la valoración de servicios ecosistémicos podemos llegar a dar los primeros indicios de respuesta a este gran cuestionamiento sobre biodiversidad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que al tener menores costos por todos aquellos beneficios y servicios ecosistémicos de soporte natural de que les estaba hablando Vivian, pues vamos a tener menores costos, mayor resiliencia y nuevas fuentes de valor, siempre y cuando capitalicemos esa biodiversidad dentro de esquemas de negocio adicionales a la palma. Entonces, empecemos con este primer punto. ¿Dónde pueden estar esos menores costos si tenemos un mayor equilibrio natural? Vivian nos lo decía, vamos a tener entonces elementos naturales del agroecosistema que generan una mayor regulación natural del suelo, de las plagas, de ese mismo control biológico, también asociado a la presencia menor de enfermedades y algo muy importante que en Palma, desde CEN y Palma del equipo de agronomía se ha venido posicionando muy fuertemente y es disminuir esa dependencia del uso de agroquímicos para que realmente se pueda hablar de una productividad sostenible. Esto es, el hablar hoy de biodiversidad es poder condensar muchos de esos mensajes de productividad que se han venido dando desde CEN Palma desde hace 35 años. ¿Eso qué quiere decir? Que un ecosistema, un agroecosistema que tiene un equilibrio, puede entonces generar esa estabilidad productiva, que es lo que finalmente buscamos, como bien lo decía Vivian, no estar solitos en esa matriz de monocultivo, sino realmente generar un equilibrio y poder entonces que esa fauna benéfica, esas coberturas vegetales, esa fauna asociada, muchas de ellas aves, que es lo que principalmente encontramos en nuestros cultivos, en esa cadena trófica 5 que nos decía Vivian, y también ya en unos agroecosistemas mucho más consolidados, ver esa fauna silvestre transitando incluso dentro de las plantaciones. Ahora, ¿qué necesitamos para hablar de mayor resiliencia? Porque aquí es importante también reconocer a todos los que nos acompañan hoy que aquí para hablar de mayor resiliencia tenemos unos retos y unas oportunidades como centro de investigación, como sector, como palmicultores, como integrante de la cadena. Y es, lo primero, medir la biodiversidad. Sabemos que tenemos ecosistemas consolidados, un agroecosistema que se ha venido generando a través de esas mejores prácticas de productividad, pero aún nos hace falta empezar a medir y a sistematizar esa biodiversidad. ¿Para qué? Para generar esa información confiable que realmente nos permita no solo tomar decisiones, sino realmente posicionar al sector en torno a este gran concepto. Otra cosa muy importante, hablar de conectividad y paisaje. Hoy sabemos que es uno de los grandes resultados del paisaje palmero biodiverso hablar de corredores biológicos, pero estamos en el momento justo para dar el siguiente paso y hablar de conectividad. Realmente, cómo desde la gestión que se hace en las plantaciones le estamos aportando a la dinámica del paisaje en los territorios palmeros y así demostrar los impactos, no solamente los impactos negativos donde la palma permanentemente es cuestionada, sino también poder valorar y demostrar esos impactos positivos, esas externalidades positivas que podemos generar desde el sector a partir de la biodiversidad. Entonces, como oportunidad que tenemos, poder tener una mejor gestión de los territorios y de los entornos naturales donde desarrollamos la palmicultura, ahí sí poder potencializar una mayor resiliencia productiva también en el marco del cambio climático, poder entonces consolidar ese acceso a mercados sostenibles y diferenciados y poder tener ese tan anhelado reconocimiento ambiental y reputacional que como sector buscamos. Ahora, ¿cómo podemos entonces tener unas mayores fuentes de valor? Podemos hablar de negocios verdes, siempre y cuando podamos identificar esos servicios ecosistémicos y esos otros negocios que podemos tener y hacer todo el proceso para demostrar que efectivamente lo estamos haciendo en el marco de una producción limpia y sostenible, mercados diferenciados, que es a lo que la gran apuesta que le hacemos como sector, poder llegar a esos nichos de mercado donde las exigencias en materia ambiental cada día son más altas y seguir dando cumplimiento. Uno muy importante, poder tener vinculadas iniciativas de turismo de naturaleza. Muchas pueden ser asociadas a aves o avistamiento de alguna fauna silvestre, como sea en los llanos orientales.
Pago por servicios ecosistémicos es algo en lo que se ha venido trabajando y desde la Dirección de Extensión se ha hecho un piloto que hemos podido ver, que se ha venido perfeccionando y que tanto plantaciones de todas las escalas puedan participar. Aquí hay algo importante. Este pago por servicios ambientales se puede desarrollar siempre y cuando las condiciones del mercado estén. Aquí es donde encontramos esa conectividad. No solamente, o esta conexión, no solamente es por certificaciones, sino también por esquemas de pagos por servicios ambientales. No es tan fácil desarrollarlo, sin embargo, ya tenemos un piloto, apenas se está haciendo su primer año. No es fácil porque no es fácil que el mercado lo reconozca, sin embargo, sí se puede avanzar en esa línea siempre y cuando contemos con todos los elementos de trazabilidad y sistematización de la información que nos permita llegar allí. Beneficios reputacionales es la gran apuesta sectorial y acceso a mercados sostenibles, que es lo que bien conocemos todos en torno a los estándares de sostenibilidad como RCPO, APS Colombia, ESC y otros aplicables al sector. Entonces, aquí quiero cerrar antes de darle la palabra a Vivian nuevamente, y es que una práctica que desde Cenipalma se ha venido promoviendo desde hace más de una década, que es el uso de coberturas, es una de las prácticas que le aporta y le contribuye de una manera clara a la biodiversidad. El poder contar con corredores biológicos naturales como la ronda hídrica u otros diseñados como ya algunos palmicultores lo han hecho, favorecen entonces la presencia de esa fauna benéfica y contribuyen al equilibrio del ecosistema, del agroecosistema. Gracias, Jenny. Y pues creo que esto es una gran deuda que tenemos con el sector y es poder generar unas aproximaciones de los valores económicos de estos servicios ecosistémicos. En una rigurosa investigación que hicimos para esta presentación y en lo que hemos venido construyendo más adelante, Jenny les contará de nuestro fortalecimiento de nuestra línea de biodiversidad. En una última investigación de MPDI Land en el año 2020, se estimaron los servicios ecosistémicos y cuánto aportan en media en el valor integral de los sistemas palmeros, precisamente bajo los 4 pilares que teníamos de la ecología dentro del cultivo. En primera instancia tenemos el tema de la regulación de las plagas. Te cuento, Jenny, que este mecanismo biológico versus el impacto agroeconómico, estamos hablando de depredación por rapaces, murciélagos o insectos benéficos, ¿sí? Pero estamos hablando de ese impacto agroeconómico en el ahorro de costos de plaguicidas sintéticos y mano de obra en la aplicación, una de las principales problemáticas que tenemos en nuestras zonas palmeras. El valor estimado en dólares hectárea año está entre los 350 y $750 al año. Tenemos la polinización entomófila. Y esta polinización eficaz por el camerúnicos, si bien nosotros, la palma guinensis no es polinizada por los polinizadores naturales que tenemos en nuestros territorios, sí la fauna benéfica potencializa ese efecto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos datos de esta investigación en donde lo atribuyen a un tema de mayor peso y tasa de extracción de aceite, entre 800 y $1,400 de hectárea al año. Por otro lado, tenemos nutrición y salud del suelo. Estamos hablando del ciclaje de la materia orgánica por microorganismos del plato, ¿cierto? Todas estas prácticas que están asociadas no solamente al tema de la circularidad, sino a la disposición de hoja para potencializar esos mecanismos de fertilización, en donde hablamos de un impacto en el aumento de la eficiencia del nitrógeno y fósforo y menor compactación. Y en este caso, en esta investigación, se estiman entre 400 a $800 de hectárea año. Y por último, el tema de la regulación hídrica, unas coberturas vegetales naturales y unas franjas amortiguadores capaces de mitigar déficit hídrico en épocas de sequía severa, sobre todo ahorita o cuando nos enfrentamos en estos momentos a unos fenómenos importantes climáticos, en donde hablamos del fenómeno del Niño, en donde necesitamos estar preparados ante estas temporadas de sequía o estas alteraciones climáticas. Y estamos hablando unos valores estimados entre 300 y $600 al año. Bien, Jenny, pero entonces ahora cuéntanos un poco cómo esta biodiversidad viene a darnos ese valor para el negocio. Bueno, acá es muy importante reconocer que lo primero es cómo podemos gestionar esa biodiversidad para que realmente pueda impulsar la productividad.
porque realmente sin la presencia de estos elementos biodiversos no vamos a tener que hacer unas mayores inversiones para sostener los sistemas de nutrición de la palma, poder entonces generar todas las condiciones para que la productividad se desarrolle. Entonces, lo primero para conocer la biodiversidad es diagnosticar qué es lo que tenemos en nuestro entorno y en nuestras áreas circundantes. Si tenemos áreas de conservación o como hemos venido trabajando con ustedes, esas áreas de alto valor de conservación. Ese es el primer paso, diagnosticar. El segundo paso y el más importante es monitorear, no solamente tener en un momento del tiempo presencia o ausencia, si está o no está. Lo importante de la biodiversidad para saber qué realmente lo que tenemos es el monitoreo, porque ustedes muy bien lo saben. Ustedes cuando, ay, esta población se me bajó, me aumentó la población de la plaga. Entonces, ¿qué es lo importante? Conocer realmente la salud de esas poblaciones, cómo están, si están presentes, si es esporádico, si es permanente, en qué épocas del año podemos tener un crecimiento de avistamientos o de presencias, y eso nos va a poder permitir tomar decisiones en torno a nuestro cultivo, incluso medidas agronómicas. El tercero, vamos entonces a integrar los datos. Si yo tengo datos y no los proceso, no puedo entonces hacer esas correlaciones entre la información ambiental, por decirlo de alguna manera, y la información productiva, que es lo que realmente me puede llevar a generar ese impulso en la productividad, que es lo que buscamos. El cuarto punto, el analizar, o sea, cómo esos datos y esa información, esas correlaciones, esos indicadores me llevan a que yo pueda tomar decisiones y tener un análisis del desempeño ambiental y correlacionarlo con las decisiones operativas. Cuándo fumigar, cuándo hacer una intervención, cuándo no fumigar o no tener, o qué zonas definitivamente debo retirar de los procesos de manejo químico, por ejemplo, como el manejo diferenciado, el, el, el quinto. Vamos entonces a hablar de realmente cómo planificar ese paisaje. ¿Qué decisiones debo tomar para diseñar mi plantación o rediseñar esa plantación? ¿De acuerdo a qué? A la gestión de ese ecosistema, a poder tomar decisiones, si realmente dejar esa zona de retiro, no hacer, tener ese manejo diferenciado, sí me genera productividad y realmente lo puedo replicar en el resto de mi plantación, o si voy a generar una renovación, qué elementos del paisaje, del entorno debo tener en cuenta para tener un agroecosistema saludable. ¿Y esto qué nos va a llevar? A diferenciarnos, a realmente consolidar ese origen sostenible de aceite de palma y poder dar cumplimiento a lo normativo. Porque acá también hay algo importante y es que la biodiversidad también hace parte de ese cumplimiento normativo que nos permite tener acceso a mercados. Lo primero, entonces, la biodiversidad y el valor para el negocio. Podemos hablar de sostenibilidad real. Podemos hablar de sostenibilidad desde la resiliencia del cultivo y desde el entorno. También podemos hablar del cumplimiento, no solo de certificaciones y del cumplimiento legal, sino también del cumplimiento con esa corresponsabilidad social que tenemos en los entornos palmeros. Y finalmente podemos hablar de productividad. ¿Por qué? Porque empezamos a valorar desde la productividad esos servicios ecosistémicos que permiten optimizar el rendimiento. Y lo más importante, y Vivian lo mencionaba en su intervención, ¿cómo puede estas intervenciones y estas prácticas asociadas al manejo correcto de la biodiversidad reducir costos, que es finalmente lo que buscamos y que desde Cenipalma se promueve, y es aumentar la productividad para tener mejores ingresos? Entonces aquí lo que buscamos y con lo que queremos concluir es que la biodiversidad no es un costo adicional, realmente se convierte en un valor para el negocio. Bueno, ¿y cómo vamos en la gestión de la biodiversidad en el sector? Lo primero es, desde Cenipalma también se han tomado decisiones estratégicas y lo primero es poder contar con una línea de biodiversidad que vaya en línea con la línea de cambio climático y que permita entonces generar esas
y dar respuesta a esas necesidades de monitoreo de la biodiversidad, de poder hablar de esa biodiversidad funcional en la palma de aceite, que es lo que hoy les traemos a ustedes para que podamos revisar ese concepto de biodiversidad funcional, cómo desde el control biológico, por ejemplo, la polinización, la regulación hídrica, podemos estar hablando de biodiversidad. Y algo muy importante, restauración ecológica y comunidad. ¿Por qué? Porque dentro de los entornos palmeros y toda actividad productiva tiene un impacto y cómo vamos a generar valor en esos territorios para que realmente podamos tener ese impacto positivo que queremos tener desde el cultivo de palma de aceite. Desde el monitoreo de la biodiversidad, realmente la línea principal es poder gestionar datos, como lo veíamos en los pasos 1, 2 y 3 desde el slide anterior. Hablar de biodiversidad funcional, servicios ecosistémicos, muy atados entonces a esas prácticas que es de agronomía y desde todo el paquete tecnológico que se propone desde Cenipalma podamos generar para que podamos tener esa productividad. Y acá ya hablar del entorno, realmente de ese relacionamiento con las comunidades, de vernos dentro del paisaje como unos actores funcionales y vivos, cómo le generamos valor a esa función y estructura del paisaje, si generamos un corredor biológico, si conservamos nuestra ronda hídrica, si hacemos el manejo diferenciado, si dejamos las zonas de retiro de bosque del cultivo de palma, cómo podemos pensar en esas soluciones basadas de la naturaleza y por qué no atarlas a esas alternativas de negocios verdes o incluso de turismo ecológico. ¿Para qué? Para que podamos entonces valorar tanto los impactos negativos que per se tiene toda actividad productiva, pero también que podamos hacer el balance con las externalidades positivas que podemos generar haciendo un buen manejo de la biodiversidad. Y esto visto desde las necesidades también de responder a las tendencias del mercado desde la biodiversidad. No podemos desconocer desde el sector que los mercados van marcando pautas y que es nuestra responsabilidad conocerlas, adaptarlos y de la mano de ustedes trabajar para que realmente podamos tener esa respuesta positiva. Por eso, estratégicamente desde Cenipalma hemos generado o propuesto esta línea de biodiversidad para hacer la realidad de la mano de los palmicultores, los asistentes técnicos y todos los integrantes sectores de la cadena. Entonces, en este caso, algo muy importante, y lo ha hablado Vivian y lo hemos reiterado a través de esta presentación, y es hablar del registro de fauna y flora para dar sustento a la sostenibilidad. Cuéntanos, Vivian, entonces aquí cuáles son estos retos. Gracias, Jenny. Y es que precisamente nos hemos centrado hoy en poder dar conexión, ¿no? Y esta conexión de esta práctica que siempre ha estado muy sonada y que hacemos de una manera muy sistemática a nivel al interior de las plantaciones, que es el registro de fauna y flora dentro de los cultivos. Pero ¿cómo ligamos esto a dar un sustento a estos procesos para poder potencializar esa sostenibilidad dentro de los cultivos? Entonces tenemos el observar, pasar de percepciones, observaciones aisladas al registro sistemático de la biodiversidad. El hecho de tener un formato, el hecho de tener una plataforma, el hecho de tener unos datos de una manera aislada, no nos representa a una alta significancia si no tenemos su correlación con el cultivo. ¿Qué están haciendo estas especies al interior del cultivo? ¿Por qué están siendo atraídas al interior del cultivo? ¿Será que están encontrando nicho o no al interior del cultivo? E incluso, ¿cómo conectamos los cultivos de palma con esas zonas de conservación que los palmicultores hacen un gran esfuerzo en preservar, conservar y manejar para su gestión, ¿cierto? Cómo estos registros nos llevan a tomar decisiones ya un poco más estructuradas, incluso para la liberación de fauna y flora o para la reubicación de flora dentro de los ecosistemas y los territorios palmeros, ¿cierto? No solamente la presencia y la ausencia nos dan ya un indicador per se en términos biológicos. El registro. Algo importante que nosotros hemos recalcado, que para poder darle una importancia y una relevancia técnica y científica a estos registros de fauna y flora es poderlo hacerlo de una manera sistemática, ordenada, una manera técnica importante para poder registrar ante un procedimiento, un protocolo, en donde tengamos unos registros con unas periodicidades específicas,
¿cierto? Unas zonas específicas en donde vayamos a tomar esta información para poder empezar pautas de indicadores biológicos asociados con el agroecosistema. Ligar en las presencias, ausencias, incluso poder entrar a tener datos importantes para después analizarlo en indicadores biológicos y ecológicos, pero con una rigurosidad. No me sirve de nada unos registros que nosotros colectamos de una manera itinerante o aislada cada año si no le damos una periodicidad a la presencia o esa ausencia o a esa riqueza que podamos encontrar. Por otro lado, tenemos la medición, ¿cierto? La generación de indicadores para evaluar el estado de evolución del agroecosistema. Pero para poder generar estos indicadores, tenemos que generar un control de calidad de estos registros. Digamos que algunas veces hemos cometido algunos errores sin quererlo en la distorsión de pronto de algunas especies o algunos organismos que hemos encontrado y que hemos categorizado de una manera errónea, ¿cierto? Pero aquí importante, antes de llegar a estos indicadores, poder dar unas pautas de calidad de estos datos, poder pasar esta información biológica por una revisión en donde nosotros podamos determinar que las especies que estamos observando y registrando realmente son las que están presentes y tienen una distribución geográfica en los territorios, en este caso palmeros. Y con ello poder generar principalmente 3 indicadores. Empezar a hablar de riquezas, empezar a hablar de abundancia y empezar a hablar de equidad dentro de estos territorios y dentro de estos agroecosistemas que nos configuran la presencia o ausencia de estas especies. Y aquí podemos empezar a dar una pauta de la evaluación del estado y la evolución del agroecosistema. Por ejemplo, algunas aves como indicadores del paisaje, de la salud del paisaje palmero. Incluso reconocer que estos territorios palmeros también ya han sido acogidos por algunas especies de aves migratorias que en las temporadas del año en donde tenemos este fenómeno natural están llegando y se están o están encontrando en los territorios y en los territorios, en los cultivos de palma y en sus áreas colindantes, esas áreas para poder llegar. Validar este impacto de las buenas prácticas agrícolas y ambientales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues podemos tener la información de base con los registros biológicos y empezarlo a ligar dentro de esas buenas prácticas agronómicas asociadas a la productividad. Lo veíamos en el esquema. ¿Cómo podemos hablar de una salud del suelo, ¿cierto? Y cómo lo puedo ligar con la presencia o ausencia de incluso especies que están en ese cuarto o en ese quinto nivel trófico. Cómo yo empiezo a retornar y a conectar esos mensajes de una manera técnica y visible, en donde ya puedo hablar de unos impactos y pasar del discurso en donde yo puedo presumir que porque hay una ausencia o una presencia, perdón, de algunas especies, yo ya puedo hablar de biodiversidad o puedo hablar de salud del agroecosistema palmero. Y por último, la demostración, esas evidencias técnicas que nos permiten asociar ya a esa credibilidad del sector ante compradores, inversionistas y la sociedad civil. No podemos desconocer que incluso hoy tenemos en Colombia algunos paradigmas y algunos escenarios en donde hemos tenido que demostrar con hechos, y no solamente en términos de biodiversidad, sino en el manejo y la gestión del uso del recurso hídrico, o incluso en temas de deforestación, con evidencias técnicas que nosotros lo estamos haciendo bien en el país y que por ello nos jactamos de decir que tenemos una palmicultura sostenible y diferenciada. Pero en este caso de biodiversidad, estamos arrancando en estos primeros pinitos de tener esas evidencias técnicas. Más adelante les vamos a hablar de cómo podemos asociar esas evidencias técnicas con la participación ciudadana y la vinculación de los productores para que empecemos a construir esto de una manera conjunta. Aquí, entonces, estamos hablando de ciencia y evidencia, en donde pasamos de una percepción anecdótica, en donde yo puedo ver un mono, yo puedo ver o tener rastros de que pasó el jaguar, o tener la presencia de una danta, una percepción anecdótica, haya una información verificable, confiable y medida y validada de una manera técnica dentro de nuestros cultivos. Podemos empezar a hablar ya también de bioindicadores, como por ejemplo lo que les mencionábamos de las aves. Pueden reflejar la calidad y la funcionalidad del agroecosistema. Y precisamente este grupo de especies que más adelante nos va a profundizar Sergio como una estrategia para poder movilizar este tipo de prácticas al interior de los cultivos. Y por último, hablar ya como tal de una sostenibilidad verificable.
Los registros de fauna y flora no solamente nos van a servir para cumplir allá ese checklist en el proceso de la certificación, sino que yo voy a utilizar esta información para... Normalmente nosotros, incluso en estos procesos de certificación, nos preocupamos mucho por la evidencia y por las condiciones de la gestión documental que nos permiten obtener este certificado. Pero ¿cuánta de esta información la retornamos y la ponemos al servicio de nuestros cultivos? Y en este caso, la información biológica de estos registros, de estos monitoreos periódicos, juiciosos, técnicos, medidos y validados, nos pueden retornar y capitalizar esos servicios ecosistémicos que nos asocian a esas buenas prácticas agronómicas de las que hemos hablado por más de 35 años. Así podemos llegar a este mensaje. Lo que no se mide, no se gestiona. Si nosotros no medimos, si nosotros no tenemos los datos de la biodiversidad al interior de nuestros cultivos, no tenemos esta rigurosidad técnica, pues no podemos gestionarla y tampoco podemos valorarla. Y entonces vamos a seguir en ese discurso en donde hablamos de tener una presencia, ausencia o incluso de llegar a justificar o de llegar a generar afirmaciones, ¿cierto? En donde no estamos teniendo una rigurosidad científica para poder decirlo. Es así como entonces hablamos de una implementación versus una verificación. Aplicar mejores prácticas agrícolas o agronómicas es un primer paso. Fomentar la reducción del uso de agroquímicos es un gran paso también. Pero si no garantizamos esto con la conectividad del resultado ecológico, vamos a seguir teniendo el tema de la biodiversidad y el tema del componente ambiental como un discurso. Así, se requiere un seguimiento biológico y continuo para verificar si la salud del ecosistema está realmente mejorando. Por otro lado, evitar el greenwashing. Aquí estamos hablando ante un fenómeno que está pasando y es frente a estas exigencias internacionales y consumidores, afirmar la sostenibilidad sin datos cuantitativos disminuye esa credibilidad. Tener un certificado con un formato en donde yo tengo unos registros de fauna y flora de hace más de un año o en donde incluso lo hice solamente una vez para el proceso de la certificación, hace perder temas de credibilidad. En este caso, un monitoreo periódico genera una línea base confiable que protege, por un lado, nuestra ecología al interior del cultivo, pero también la reputación del productor y respalda estas afirmaciones ante el sector. La biodiversidad también nos sirve entonces para hablar de algo que se ha denominado los termómetros ecológicos y poder mencionar que los organismos vivos que trabajan y que están ahí dentro de nuestros cultivos, como los polinizadores, las aves, esos macroinvertebrados del suelo, responden con una alta sensibilidad a los cambios en el manejo del paisaje. Es decir, que no solamente registrando, monitoreando y teniendo los datos es suficiente. Esta información es la información de entrada para poder tomar decisiones al interior del cultivo. ¿Cómo utilizo esta, que sería una herramienta más para el manejo de estos paisajes? ¿Cómo utilizo la información de estas especies de fauna y flora presentes dentro de mi cultivo para gestionar los paisajes palmeros? Incluso en esos transectos en donde estoy hablando de palma a palma, o esos transectos donde estoy hablando de palma, otro sistema productivo, o incluso cuando estoy hablando de palma que conecta con algunas zonas de protección o incluso hablar de ronda hídrica. Y por último, esas tendencias en el tiempo. Un aumento constante de la riqueza y la abundancia. Ojo, y aquí estamos hablando de una equidad entre estos dos indicadores, porque yo puedo tener la abundancia de ciertas especies dentro del cultivo, pero eso no significa que yo esté hablando de riqueza, ¿cierto? Y esta constante medición de la riqueza y la abundancia al interior de los cultivos nos confirman una forma objetiva que el suelo y el entorno están recuperando sus funciones clave que nos garantizan una sostenibilidad y permanencia de nuestro cultivo y de nuestro negocio palmero a lo largo del tiempo. Y por último, les queremos mostrar este ejercicio que hemos venido potencializando en la zona oriental, en donde a través de la participación ciudadana ya empezamos. Y ya empezamos con una práctica muy bonita de las redes de monitoreo participativos de biodiversidad. Lo que ustedes ven acá al fondo son inicialmente las 5 zonas palmeras que tenemos en la zona oriental.
Y lo que ustedes van a empezar a ver acá son esos reportes que de manera conjunta se han venido construyendo y han venido llegando a un repositorio en donde a través de Cenipalma queremos empezar a potencializar esta información para poder convertirla en indicadores biológicos y ecológicos de retorno a los productores. En este caso, en la subzona de San Martín de los Llanos y todo lo que es el Ariari, tenemos ya en el repositorio 66 especies del grupo de mamíferos, 24 especies de serpientes, 20 especies de herpetos y 307 especies de flora. Por los lados de Acacia San Carlos hemos venido consolidando, allí vamos construyendo esa red de sostenibilidad, esas redes de monitoreo de biodiversidad con un grupo de 2 especies de mamíferos y una especie de serpientes. Por el lado ya que conecta con el lado Cumaral Bajupía, pues, ya que nos conecta con el Casanare, pero que está como en esa intersección, tenemos un grupo mucho más grande. Y aquí quiero resaltar una importante labor de los núcleos palmeros y de algunos productores palmeros en donde la biodiversidad ya hace parte fundamental de sus esquemas organizacionales y de sus metas de trabajo, no solamente productivas, sino también reputacionales y de conservación natural. Y aquí tenemos 54 especies de mamíferos, 203 especies de aves, 26 especies de serpientes, 18 especies de herpetos, 373 especies de flora. Y miren este dato tan importante y los dedicados a los temas biológicos y ecológicos saben que llegar a hablar de un conteo de especies de peces o de esta fauna íctica es algo muy difícil de llegar. Y aquí resalto muy claramente este ejercicio de algunos núcleos palmeros en estas subzonas que nos han permitido recopilar estos datos. Importante tener también esos ejercicios en donde hemos venido construyendo de manera conjunta un repositorio también de información visual que nos permite visibilizar estas especies al interior de los cultivos y cómo podemos llegar a esos escenarios en donde tenemos esas especies de ese nivel trófico número 5, pero también toda esa cadena que confluye tanto al interior de los cultivos de palma como en las zonas de intersección y conectividad. Y por último, cómo hemos venido fortaleciéndonos en estos repositorios de plataformas técnicas y un poco más especializadas en un grupo de especies en específico, como en el caso de aves con EBIR. Desde el año pasado, desde el Centro de Investigación de Aceite de palma de aceite, perdón, hemos venido consolidando cifras en los Global Big Day, en los October Big Day, teniendo a hoy 158 especies observadas y 22 listas completas, no solamente acá en la zona oriental, sino también en la zona centro y próximamente en los siguientes días conmemorativos a los días internacionales de conteo de aves en zona norte y en Tumaco. Así hemos venido construyendo estas redes de monitoreo. Vamos paso a paso. La rigurosidad de la información, el tener esta información disponible, el poder analizar estos datos, nos va a llevar a generar una información de base, no solamente para poder decir indicadores biológicos y ecológicos, sino también para poder ligar esta información a esa ecología o a esa salud ecológica dentro de los cultivos de palma. Poder hablar de bioindicación al interior de bioindicadores al interior de los cultivos de palma y cómo estas especies empiezan a dar una ganancia, incluso con algunos productores ya empezar a hablar de otros esquemas como bonos de biodiversidad y bonos asociados a estas prácticas para poder tener una retribución importante como negocio. Uy, qué interesante. Incluso los famosos bancos de hábitat, que es una de las Así es. iniciativas que el sector también, algunos cultores han venido impulsando. Y en el marco de todo este ejercicio hay algo muy importante y es, bueno, ¿y qué herramientas tenemos para poder desarrollar todos estos elementos? Nos vemos enfrentados a unos grandes retos sectoriales donde desde la Dirección de Extensión lo hemos venido abordando de la mano de los palmicultores. Sin embargo, es algo que hay que reconocer y es en qué herramientas estamos trabajando. Por eso hoy hablar de biodiversidad es hablar también de los territorios palmeros. Vivi nos lo decía, hay que conocer, monitorear, valorar. Lo que no se mide y no se valora, no se tiene en cuenta dentro del negocio. Y si yo valoro la biodiversidad que tengo en mi entorno palmero, voy a poder hacer esa conexión
entre el modelo financiero del sistema productivo. Y ahí sí vamos a poder hablar de resiliencia, competitividad y el futuro del negocio. Realmente, ¿cuáles son esas apuestas? No solamente las exigencias del mercado, sino realmente esa resiliencia y esa competitividad, cómo giran en torno a la biodiversidad. Por eso, nuestro siguiente invitado es quien nos va a compartir cómo desde la guía de aves en los territorios palmeros nos invita a conocer no solamente qué es lo que tenemos allí, qué biodiversidad es lo que tenemos, cuál es esa riqueza, cuál es esa abundancia de lo que nos hablaba Vivian, que son esos indicadores biológicos por excelencia para primeritos, los básicos para empezar a hablar de biodiversidad, sino realmente cómo lo podemos hacer cada uno de nosotros, cómo podemos empezar a implementar esas acciones muy prácticas para poder ir conociendo la biodiversidad del entorno palmero y poder llegar finalmente a la sistematización de la información, que es esa invitación que a lo largo de toda la presentación les hemos hecho. No solamente se trata de capturar información, sino de sistematizarla, analizarla para poder tomar decisiones, para poder incluirla dentro del modelo productivo. Entonces, no olvidemos observar, registrar, identificar, conservar y esa información poderla analizar para que realmente podamos conocer y tener no solo el conocimiento de lo biológico, sino el conocimiento del negocio, cómo esto se inserta dentro del negocio. Con este cierre y agradeciéndoles a ustedes por la atención, queremos darle paso entonces a Sergio Medellín, quien nos va a contar este nuevo instrumento que tenemos a disposición en el sector para que todos lo podamos utilizar. Bueno, muchas gracias Jenny, muchas gracias Vivian por esa introducción y por esa gran presentación y contarnos un poco mucho de la importancia de cómo la biodiversidad viene siendo parte, un pilar dentro de cualquier negocio y sobre todo de la agroindustria en este país. Ya tomando un poquito y cerrando lo que nos contaban Jenny, Jenny y Vivian, si bien como ellos hablaban desde las cadenas tróficas, desde la necesidad de registrar y monitorear biodiversidad, pues desde FEDEPALM, de la Gerencia de Sostenibilidad, durante año y medio estuvimos trabajando en una primera herramienta, en un primer acercamiento a una de esas categorías, a uno de esos taxones en los cuales ellas hicieron bastante hincapié y el cual fue las aves. Decidimos tomar las aves como ese elemento atractivo, ese elemento diferenciador y más adelante a lo largo de la presentación con las cifras se van a dar cuenta de por qué puede ser un elemento dentro de la biodiversidad que desde la palmicultura nos podemos acercar a unos entornos mucho más armónicos, mucho más sostenibles, tanto como para la misma biodiversidad que vive y que de alguna manera también tiene un beneficio para nosotros, que tiene un servicio para este negocio, para esta agroindustria, como también pues para la permanencia de los cultivos en el tiempo. Este apartado de nuestra presentación en este seminario se cataloga Alas para la Sostenibilidad, una guía para conservar las aves en el paisaje palmero. Mi nombre es Sergio Medellín, soy especialista en sostenibilidad y pues nada, arranquemos. Adelante. Entonces, primero que todo, presentarles que este segundo semestre del año, desde la gerencia, desde Fedepalma y obviamente también con el acompañamiento técnico desde Cenipalma, lanzamos un manual que se llama Aves y Palma cultivando paisajes sostenibles. ¿Y qué es este manual? Básicamente es una guía práctica con recomendaciones para conservar las aves y promover una palmicultura más biodiversa. Entonces, adelante. Porque un manual de aves. Entonces, claramente, como lo vimos, las aves están presentes en todas nuestras regiones palmeras. Creo que todos hemos estado en alguna vez en un cultivo, en una planta extractora, y creo que desde la mañana, desde que empezamos a trabajar a las 5 o 6 de la mañana hasta que terminamos nuestras jornadas 5, 6, incluso 7 de la noche, lo primero que escuchamos, o a veces en esos momentos de silencio, lo que nos acompaña es el sonido y el avistamiento de las aves, esas especies que realmente armonizan con sus colores, con sus formas, con sus sonidos, realmente nos acompañan en todas unas jornadas, así que están presentes en nuestros entornos palmeros. También porque es importante nuestras aves, porque nos indican una calidad del hábitat. Como bien lo explicaba en su momento Vivian, las aves o la presencia de cierta fauna nos permite entender cuáles son esas condiciones, si estamos más cerca de unas condiciones óptimas o no tan óptimas en nuestro entorno a nivel de medio ambiente. Seguramente para un cultivo
no sea tan diciente. Hay otras características que también desde el suelo que sí, pero cuando ya vemos el conjunto de la armonía, que no es solo el cultivo, sino qué ríos, qué fuentes hídricas tengo alrededor, qué otras coberturas acompañan ese ese cultivo, pues las aves son esos indicadores. La presencia de cierto tipo de especies de aves, pues obviamente nos van a indicar qué tan buena está o no la salud de ese hábitat. Obviamente, como bien también lo hablábamos de servicios al agroecosistema, desde la dispersión de semillas, el control biológico, el ser carroñeros, entre otros, pues obviamente son elementos clave, funciones clave que dentro de nuestro ecosistema y que para el negocio y para la misma armonía y el sostenimiento y resiliencia de las coberturas y del ecosistema, pues es clave. Y obviamente es un elemento, es una especie que es muy carismática a las personas. Desde hace muchos años y con unas cifras, Colombia se ha acercado mucho más a entender y a relacionar el bienestar emocional y el bienestar de las personas con la presencia y el avistamiento de aves. Y con las cifras que les presentaremos adelante, pues vamos a entender aún más por qué. Al siguiente. ¿Cómo construimos este manual? Este manual lo hicimos en conjunto, entre todos. Obviamente partamos de una asociación y este es un manual que se realizó en conjunto con una ONG internacional que se denomina Audubon. Es una ONG experimentada con amplia experiencia en desarrollo de proyectos y herramientas para la conservación de las aves a nivel mundial y Colombia pues hace parte de ellos. Pero también obviamente nos apoyamos en nuestros núcleos palmeros que quienes en su día a día con información que recaban, esos monitoreos que hacen de manera anual, bianual, semestral, pues obviamente permitieron alimentar toda esa base de datos de aves que tenemos a lo largo de nuestras zonas palmeras. Como pueden ver en la imagen a mano derecha, pues obviamente están delimitadas nuestras zonas de palma y para país. Hay unas zonas puntualizadas donde se debe conservar aves por sus condiciones ecosistémicas, porque pasan especies migratorias, especies endémicas, entre otras. Y obviamente, pues también hicimos unos trabajos y unos reconocimientos en campo, unas visitas, como creo que pueden estar viendo en esta parte, en esta diapositiva, en las cuales, pues, a partir de entrevistas y de participar en experiencias como el October y el Global Big Data, pues nos acercó a poder tener unos mejores registros. ¿Para quién es este manual? Este manual es abierto para el público. Tiene un lenguaje tanto para productores y empresas palmeras, equipos ambientales y de sostenibilidad, equipos de extensión y personas que quieran acercarse por primera vez a la observación de aves y tal vez perder esos mitos que para observar aves tienes que ser un experto ornitólogo, biólogo con 10 años de experiencia y no. Créeme, créannos que al momento de empezar a observar aves simplemente hay que tener una buena actitud, ganas de aprender y el resto, como lo van a poder ver en este manual, simplemente viene por añadidura. Digamos, ¿qué vamos a encontrar en este manual? Este manual básicamente se divide en 6 capítulos, uno que son aves en paisajes palmeros, un segundo capítulo que habla de regiones palmeras y diversidad de aves, un tercero asociado a palma, biodiversidad y sostenibilidad, un cuarto que hablamos de las herramientas del manejo del paisaje, ya entenderán ustedes más adelante por qué, pero creo que ya muchos de ustedes están muy asociados a ese concepto de herramientas del manejo del paisaje, un quinto capítulo que es la implementación de esas herramientas del paisaje, y un sexto, pero muy valioso capítulo, en la observación de aves. Esos elementos clave, esas características, esas buenas prácticas, esas maneras de monitorear y reportar que son importantes para poder, pues, observar aves de manera adecuada. Entonces, empecemos este viaje que vamos a hacer. Entonces, las aves y una conexión cotidiana con la naturaleza es el denominado nuestro primer capítulo. Siguiente, por favor. Entonces, en primer vistazo, tener presente, Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, con 1969 especies. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta y que después del trabajo que nosotros realizamos con esta información secundaria, esta información primaria que recabamos en las diferentes zonas palmeras del país, detectamos que nuestra riqueza de aves es 745 especies en todo el país. Y esto
tener estas primeras cifras, como bien lo decían Jenny Villa, es clave. Es ese primer diagnóstico que nos permite encontrar y generar esa ruta de trabajo, de conservación, de monitoreo, de buenas prácticas, con unas metas más claras y con un piso mucho más claro. Esas 745 especies representan el 38% de las especies del país. Y te recordemos que nosotros somos, como palmicultura, el segundo cultivo con mayor extensión en el país. Eso nos pone en un rol fundamental y clave en procesos de conservación de aves en el mundo, entendiendo que somos el país con mayor diversidad de aves. De este 38%, que es pues, el 100%, estas 745 especies, 12% son aves migratorias, especies que vienen desde el cono sur o desde la zona norte del mundo, de aquí en las Américas, que en sus momentos, obviamente por las estacionalidades que se manejan en estas zonas, llegan al país en ciertos momentos del año y que obviamente encuentran en nuestros entornos las condiciones adecuadas para pasar esos inviernos tan fuertes en estos extremos del mundo. 88% son aves residentes, tenemos 17 aves amenazadas en diferentes categorías como en peligro, vulnerables y casi amenazadas. Por lo tanto, obviamente, estas son especies que debemos considerar como prioritarias al momento de monitorear y de tomar decisiones de cómo voy a tener un desarrollo en esos entornos. Y 6 aves endémicas. Recordemos que el término endémico son aves que únicamente se encuentran en ese espacio o en ese ecosistema y en este caso en el país, en ninguna otra parte del mundo. Entonces, con más veracidad hay que saber tomar decisiones porque también nos pone en un rol súper importante frente a este tipo de especies. Digamos. Entonces, obviamente, también este manual y todo este trabajo que nos viene nos presenta unos desafíos y oportunidades para las aves en paisajes palmeros. Como pueden ver en las imágenes, en la parte superior, pues tenemos un cultivo de palma al lado con un bosque seguramente bien cuidado, pero también tenemos una fuente hídrica, un río, la cual pues entre esos espacios pues tenemos la conocida ronda hídrica. Y es muy diferente el escenario que sucede en la imagen superior a lo que sucede en la imagen inferior. Obviamente donde nos damos cuenta que esas rondas hídricas con presencia de especies nativas de esos nuevos bosques, pues obviamente cambia tanto para el cultivo como tal en la generación de servicios propios, entre otros como es evitar la erosión de ese río y que ese río pueda generar una inundación en el cultivo, pero también como para especies como las aves, para que tengan otros espacios de corredor, de movimiento, de hábitat, de reproducción, entre otros. Entonces, obviamente lo que nos lleva al manual y este capítulo es, hey, aquí hay oportunidades todavía de mejorar y de hacer un mejor trabajo del que ya venimos haciendo. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dicen las aves sobre el estado de ecosistemas? Sobre el estado de los ecosistemas. Las aves son muy sensibles al cambio. Ciertas familias, ciertos géneros de nuestras aves son muy sensibles a cambios, a ciertas condiciones bióticas, ambientales que se pueden presentar. Entonces, la presencia o no de ciertas especies, pues obviamente nos va a decir cuál es esa sensibilidad, cuáles son esas condiciones de salud que tienen nuestros ecosistemas y que obviamente la presencia o ausencia nos va a decir cuál es el estado en conjunto del paisaje, no solamente el cultivo, sino de lo que está sucediendo en toda la matriz, en todo alrededor. Y obviamente cuando vemos cambios en el tiempo, pues si estamos generando cambios en nuestras buenas prácticas que venimos realizando al interior del cultivo y al alrededor con nuestra comunidad, obviamente con el tiempo también vamos a ver un decrecimiento o un aumento en la presencia de estas especies. Siguiente. Regiones palmeras y diversidad. Este segundo capítulo donde se focaliza básicamente en hablar de cifras tanto país como por regiones en cuanto a la riqueza y a la diversidad de especies de aves que tenemos en nuestros entornos. Adelante. Entonces, si se dan cuenta acá, ya previamente les había hablado de unas cifras a nivel país. Acá y pues en el capítulo, en el manual, pueden encontrar cifras mucho más a detalle de lo que es en cada una de las zonas de nuestro país, zona norte, zona central, oriental, suroccidental, cada una con obviamente unas diferencias
sería inapropiado decir abismales, pero con unas diferencias que corresponden obviamente a la diversidad de coberturas y de condiciones que se presentan en estos entornos. No tiene una relación directa con más o menos cultivos, simplemente es la diversidad de los entornos en los que nos encontramos y que obviamente con estas cifras y con los listados, porque obviamente esto está acompañado de un listado específico con nombres científicos de cada una de esas especies, pues nos permite entender qué tenemos en cada una de estas zonas y como bien lo hablábamos, tener ese primer diagnóstico por zona, pues obviamente abre las puertas a generar herramientas de monitoreo posteriores y también de esa manera, pues gestionar una de mejor manera el entorno. Siguiente. De la producción a la conservación, ¿cómo ha evolucionado el sector? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué buscamos en este capítulo? Este capítulo y este manual no busca empezar desde cero. Tenemos que reconocer, y creo que aquí la mayoría que conocen el sector es una de sus mayores fortalezas a nivel nacional y creería que mundial, es ese camino que venía recorriendo desde la sostenibilidad antes de que se llamara sostenibilidad. Entonces, esto nos lleva hacia 10, 15, 5, 6, 7 años atrás, cuando hemos hablado ya desde la cero deforestación y ese concepto de ABCs, de altos valores de conservación en sus 6 categorías, desde este gran proyecto Jeff, Paisaje Palmero Biodiverso entre 2002 y 2016, el cual cimentó ese concepto, lo trajo a nuestros entornos palmeros y que al día de hoy con el acompañamiento de Senipalma principalmente lo hemos diversificado, lo hemos socializado, hemos tratado de que sea mucho más maduro en nuestras empresas y en nuestros palmicultores en todas sus escalas. También, obviamente, y esto es mucho más competencia de todo lo que ha sido el trabajo de Senipalma, el desarrollo o la implementación y desarrollo de buenas prácticas agrícolas y climáticas fueron consideradas en este momento. Sabemos del gran trabajo que se han venido haciendo en estos 35 años desde Senipalma a todas sus escalas, agronómico, social, ambiental, y pues obviamente recabamos en estas prácticas para poder de ahí proponer y de alguna manera alinear estas necesidades de las aves con lo que ya tenemos. Y obviamente muy alineado a lo que teníamos previamente del paisaje palmero biodiverso, esas herramientas de manejo del paisaje, esos elementos, esas buenas prácticas que acompañan un cultivo de palma de aceite y que permiten que sea armónico con la biodiversidad que está alrededor. Entonces, obviamente, ese es el pilar de este manual, retomar esos conceptos, pero llevarlo en conjunto para las aves. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. Entonces, obviamente, un poco es hábitat más conectividad es igual a un paisaje saludable. Creo que es un poco la idealización y es de cómo podemos organizar nuestros cultivos, el desarrollo de nuevos proyectos de palma de aceite con el hábitat, con el entorno que tenemos a partir de un concepto tan claro como conectividad, cómo permitir que esos fragmentos, esos parches de bosque que podemos encontrar en la altillanura, en los bosques en Tumaco o en zonas cercanas a la Ciénaga Grande de Santa Marta, solo por poner unos ejemplos, pues es clave para permitir conectividad, pero también una salud para nuestros paisajes y para nuestros cultivos de igual manera. Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, retomando un poco, herramientas del manejo del paisaje. Y este es un poco el core o el centro de lo que es el manual. Es llevar esas herramientas que ya hemos trabajado, que desde Cenipalma se han difundido, se han socializado y se han trabajado con palmicultores, pero llevarlas con dos focos para cada uno. Desde el beneficio para el palmicultor per se al cultivo propio, pero también cómo favorece a las aves. Y aquí vamos a recorrer brevemente ejemplos como es la protección de vegetación natural. ¿Qué es de beneficioso para un palmicultor? Pues fortalecer áreas de conservación que aportan agua, control biológico y resiliencia. Si tengo vegetación nativa, si tengo vegetación natural, estoy permitiendo que esos otros servicios ecosistémicos acompañantes que requiere nuestro cultivo, que le va a permitir esa reducción de costos, esa sostenibilidad, esa diversidad en acciones, pues obviamente nos va a permitir facilitar también la conservación y el hábitat para que estas aves puedan estar en condiciones mucho más cercanas para su reproducción, para su alimentación o para su refugio. Siguiente.
Una segunda es la protección de rondas hídricas. Claramente esta es una de esas que, además de que por ley en este país hay una necesidad y hay algo imperativo como es el respeto por las rondas hídricas, pues obviamente en términos de lo que es el cultivo del palmicultor, pues permite proteger el agua y reducir los riesgos de erosión para inundación, zonas como morichales, cercanas a humedales o realmente, pues obviamente en fuentes hídricas como los ríos, pues es imperativo la protección de estas rondas, pero también permite, en cuanto a las aves, es clave para aves acuáticas y facilita el movimiento regional de las mismas. No saben cómo son los cambios de diversidad de aves cuando te encuentras frente o cerca a una ronda hídrica o a una fuente hídrica a cuando estás alejado. ¿Cómo aumenta esa diversidad? Y pues aquí es clave poder protegerlas con la vegetación que corresponde. Siguiente. Los corredores biológicos. Los corredores biológicos, obviamente, como un elemento que permite conectar áreas de conservación y que de esa misma manera esos servicios que están seguramente aislados en parches de bosques, en un predio o en una matriz de paisaje, pues obviamente puedan permitir el flujo de esa genética, de esa biodiversidad, de esos elementos, de esos otros tipos de faunas que permite obviamente permear una mayor área y una mayor sostenimiento de esos servicios en el tiempo y pues para las aves actúa como rutas de movimiento entre hábitats de paisaje palmero, lo que obviamente permite que en estos espacios específicos, si bien las aves uno cree, vuelan y pueden volar por cualquier encima de cualquier entorno, hay ciertos tipos de aves que solamente por su comportamiento se mueven a través de ciertos ecosistemas, a través de ciertos tipos de vegetación y por lo tanto aquí cuando generamos esos corredores biológicos, pues les generamos una diversidad de opciones para que estas especies se puedan movilizar con una mayor tranquilidad, asegurando pues obviamente su supervivencia en el largo tiempo. Siguiente. Las cercas vivas. Más allá de, obviamente, permiten acompañar esos linderos, esos espacios que, pues, obviamente, los palmicultores y las empresas utilizan para, más allá del delimitar su predio, pues, obviamente, aumenta una vegetación natural sin requerir grandes áreas. No crean no pueden creer la gran diferencia que hace tener par árboles de diferentes especies nativas acompañando una cerca, la facilidad que le permite a muchas especies, y pues en este caso a las aves, para que realmente puedan tener esa movilidad de tener un lugar donde generan o pueden obtener alimento a un espacio donde encuentran refugio, donde se reproducen. Realmente hace la diferencia tener este tipo de implementación de prácticas y pues obviamente son rutas de paso, son también espacios de refugio de alimento en condiciones extremas. Hablamos, por ejemplo, de la altillanura, de los llanos orientales, donde obviamente tenemos grandes espacios de extensión, donde no hay árboles y donde realmente en ciertos escenarios climáticos es clave tener estos árboles porque les permite tener esos micrositios para poder saltar o poder desplazarse, teniendo una seguridad en su supervivencia. Siguiente. Árboles dispersos. Obviamente esto es un elemento clave que evidentemente acompaña mucho al cultivo y obviamente permiten elementos como aportar sombra o mejorar el microclima local. Creo que todos en algún momento cuando hemos estado en un cultivo de palma de aceite, cómo cambia la temperatura y las condiciones cuando me acerco a un par de especies nativas que están seguramente sobre el borde de la carretera, a cuando estoy en una zona desprotegida sin sombra a cuando estoy dentro del cultivo que también tiene unas condiciones microclimáticas. Entonces, esto obviamente genera unas funciones tanto para el desarrollo del cultivo y el trabajo, sobre todo en algunos casos de la mano de obra, pero también obviamente para las aves como perchas, refugio y puntos de conexión del paisaje en la misma línea de lo que contaba antes con las cercas vivas. Siguiente. Las plantas nectaríferas, creo que este es uno de los elementos y una de las prácticas más comunes que se han trabajado alrededor de nuestros cultivos y claramente, además de favorecer obviamente esos insectos que favorecen el control biológico, pues obviamente también favorecen recursos complementarios de alimentación para las aves, donde estas mismas aves también juegan un elemento, juegan un rol importante como controladores biológicos de otro tipo de plagas. Entonces, obviamente, esto es un gana-gana continuar y promover este tipo de prácticas. Siguiente.
los jardines para las aves. Además de obviamente tener un toque o un distintivo, obviamente desde el bienestar visual, de tener esas especies florales que seguramente generan paz, tranquilidad alrededor del cultivo, alrededor de la casa, alrededor de las áreas de trabajo dentro de los cultivos, pues obviamente generan microhábitats o hábitats para refugios, sitios de descanso para las aves. Entonces, este es un elemento pues muy importante, es una práctica importante que se debe considerar, obviamente siempre promoviendo, y creo que esto aplica para todas las herramientas que acabamos de conversar, y es el uso de especies nativas, el uso de especies locales de cada una de esas regiones del país, de cada uno de esos ecosistemas, pues lo cual asegura obviamente que esas especies tanto se desarrollen de buena manera, sin generar problemas a futuro como ser disturbios o generar invasiones innecesarias, pero también haya una coherencia con la fauna que presente como con la flora que se promueve. Siguiente. Y pues en algunos casos, y creo que esto es algo muy ganador de este manual, es cómo selecciono e implemento esas herramientas del paisaje. Siguiente. Entonces, evidentemente, este manual lo que también busca es generar esas preguntas y esos primeros direccionamientos que le permitan al lector, y en este caso al palmicultor, a un equipo de extensión, a un equipo de sostenibilidad, bueno, entender, bueno, en mis condiciones, en mi contexto, ¿qué debo hacer? ¿Cuál puedo elegir? Y obviamente que nos lleva a hacer unas preguntas bien importantes como es un análisis previo del predio y de su entorno, dónde estoy parado, qué condiciones tengo, qué tengo a la mano y obviamente a partir de eso, pues obviamente proponer qué es factible, qué condiciones tengo o no tengo, eh, cuáles puedo mantener, cuáles puedo monitorear, si hay algunas monitoreables, no hay. Y lo que les comentaba previamente, qué especies puedo sembrar y dónde las consigo. Entonces, estas son preguntas y a lo largo del manual, obviamente aquí por temas de tiempo no lo puedo desarrollar, pues te genera esos tips, esas preguntas, esa lista de chequeo que yo tengo que hacer para escoger apropiadamente mi herramienta del manejo del paisaje. Siguiente. Y bueno, uno de los capítulos más importantes y con el que termina el manual es conocer para conservar observación de aves en paisajes palmeros. Y básicamente, logramos o qué buscamos en este capítulo? Siguiente, Vivi, gracias. Es poder desarrollar es poder desarrollar todos esos parámetros importantes de cómo reporto aves, en dónde las puedo reportar, qué debo tener en cuenta para identificar, observar aves, cuáles son esos elementos clave, desde qué tipo de binoculares, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de guías, de qué manera hago un recorrido apropiadamente para observar aves, en qué horarios lo puedo hacer, en qué condiciones o bajo qué espacios tengo que hacerlo. Esto es lo que buscamos con el manual y que creo que es muy ganador para el sector. Si bien, y es muy en línea con lo que conversaban Jenny y Vivian al principio, y es, estamos generando esos primeros pinos, esos primeros elementos, estamos buscando masificar esta información, entender, y a partir de esta especie, este taxón como son las aves, pues obviamente estamos armando todo un pool de elementos a través de monitoreo, reporte, identificación, planificación alrededor de pues de este taxón tan importante, para que pues obviamente podamos hablar de biodiversidad más allá del discurso, sino desde la realidad. Y eso nos lleva a los siguientes pasos que estamos planteando alrededor del manual. Y es a lo largo de este segundo semestre del año, de la mano y de acompañamiento de Cenipalma, vamos a estar realizando unos talleres de diseminación en zonas palmeras, donde no solamente vamos a hablar de esto, sino que sí vamos a buscar llevar a la práctica en estos espacios con Cenipalma de cómo identifico aves, qué requiero, por qué es importante y obviamente que este manual, que si bien es virtual, qué pena si no lo había comentado antes, que solamente está de manera digital, perdón, obviamente llevarlo a la práctica, darlo a conocer en los diferentes, a nuestros palmicultores, que no se vuelva solamente un elemento del SIT, sino que obviamente esté a disposición de todos nuestros palmicultores y más allá de disposiciones, bueno, cómo lo trabajo, cómo lo puedo llevar a la realidad, cómo puedo implementar todo lo que me hablan de herramientas del manejo del paisaje, como de observar aves. Y para acompañar estos espacios de diseminación que se van a hacer en las cuatro zonas palmeras, va a ir acompañado de un material impreso, el cual es un
va a ser un afiche, el cual va a tener por una cara unas especies emblemáticas, por decir, una primer acercamiento a la riqueza de las especies que tenemos en nuestras cuatro zonas palmeras, y por el otro costado va a tener esos tips claves para observar aves. Esto va a ser un elemento que le vamos a querer y buscamos dejar a nuestros palmicultores en sus manos para que puedan colgar en sus casas, en sus tableros, en sus oficinas, y siempre pues tener presente como estas buenas prácticas. Y obviamente pues seguimos acompañando los espacios de participación de ciencia comunitaria, como lo son pues el Global Big Day. En este caso para el segundo semestre es el October Big Day, donde pues obviamente es una estrategia a nivel mundial donde con Palma y Fede Palma apoyamos y estamos acompañando en diferentes fincas o núcleos palmeros alrededor del país. Pues obviamente el desarrollo de esta actividad, y pues obviamente la idea un poco es tanto este año como el siguiente, seguir trabajando en otros elementos y herramientas. Estamos hablando próximamente de tener los listados disponibles de especies para todo el país de nuestras aves. Estamos hablando de seguramente el otro año poder tener esa vegetación por zona o por ecosistema prioritaria, nativa, a implementar en corredores biológicos o en rondas hídricas. Entonces, la idea es poder obviamente ir un poco más allá de lo que estamos haciendo, pero en primera instancia socializar estos elementos de la mano de Semipalma. Eh, pues para continuar y para cerrar, perdón, acá tienen estos dos links, tanto estos dos códigos QR, perdón, uno para descargar el afiche, ya se encuentra disponible en la página del sitio Palmero, pero obviamente con sus celulares pueden acceder en este momento, y por el otro lado, el de mano derecha, pueden descargar el manual que pues como les digo, en estos momentos está solamente de manera digital. Estamos evaluando la posibilidad de tenerlo físico, no puede que salga o no salga, pero pues digamos que este es el manual, sí es completamente digital. Y en cuanto a la ficha, como les comentaba, próximamente van a estar llegando en diferentes espacios de Cenipalma y de Fedepalma, va a estar llegando a los palmicultores y a las empresas para que tengan esta herramienta a sus manos. Nada, de mi parte, pues quiero agradecerles a los participantes, pues su atención a esta presentación. Como bien lo decía Vivian y Jenny, esta es solamente una parte, y estos son los primeros pinos o los primeros pasos que estamos dando frente a la biodiversidad desde la línea de biodiversidad de Cenipalma, desde el área de sostenibilidad de Fede Palma. Estos aprendizajes y estos primeros pasos para generar herramientas, prácticas, manuales, en algunos casos los llaman cajas de herramientas para nuestros palmicultores, y que pues de alguna manera siempre vayan acercándose más a todo ese proceso de diagnóstico, monitoreo, planificación y conservación de nuestros entornos palmeros, entendiendo obviamente la biodiversidad como uno de los pilares para la sostenibilidad de nuestros cultivos a largo plazo. Muchas gracias y pues nada, quedamos atentos a las preguntas. Más adelante. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias, Jenny, Vivian. Una conferencia muy interesante y un material realmente muy útil el que tú nos has mostrado, Sergio. Definitivamente valorar y trabajar por la biodiversidad en nuestros bellos territorios palmeros es un gran aporte para la sostenibilidad de nuestra palmicultura. Los invitamos entonces a que nos compartan sus preguntas a través del chat. Mientras las recibimos y las organizamos, quiero dejarles una información muy importante. Quiero contarles que del 22 al 24 de septiembre próximos en el Parque Las Malocas en Villavicencio se desarrollará la Conferencia Nacional de Palma de Aceite, el principal encuentro técnico y científico del sector palmero en Colombia. Les hemos contado ya en otros escenarios que este evento será este año un espacio innovador diseñado para compartir avances científicos, soluciones tecnológicas con ustedes, palmicultores, y con todos los actores del sector palmero de una manera mucho más interactiva y vivencial. Así que los invitamos cordialmente a que participen. Tenemos tarifas especiales todavía para inscripción por grupos y para afiliados a Fede Palma. Esperamos que todos los actores hagan parte de este gran evento. También les cuento que tenemos una tarifa especial para estudiantes menores de 21 años presentando su carnet estudiantil. Tenemos entonces en la página web toda la información a través del código QR que ven en pantalla o al correo electrónico eresarmiento@fedepalma.org. Así que los esperamos a todos en Villavicencio. Vamos a dar paso al espacio de preguntas. Jenny, Vivian y Sergio están muy atentos a resolver las inquietudes.
Aprovecho de paso, mientras abrimos acá las preguntas, para invitarlos a que nos conectemos a través de nuestras redes sociales. Allí encontrarán pues todos los contenidos e información clave del día a día del sector. Bueno, Sergio, Jenny y Vivian, vamos a empezar con una pregunta que tenemos aquí. ¿Hasta qué punto los corredores biológicos en las plantaciones funcionan realmente como hábitats funcionales para la fauna nativa? O si son simplemente unas rutas de paso estresantes, entre otras cosas, para especies que no logran pues, subsistir en una matriz dominada por palmas, por el cultivo. Bueno, Silvia, en ese caso, el contar con corredores biológicos y hay dos elementos allí muy importantes. La conectividad puede ser estructural o puede ser funcional. Estructural es tener el corredor biológico, esa franja de bosque que me está garantizando esa conectividad. Pero la pregunta que nos están haciendo está asociada a esa función. ¿Y cómo sabemos si realmente está funcionando? Y Sergio nos daba allí algunos elementos de acuerdo a cómo seleccionar la herramienta de manejo del paisaje y es algo que nos decía Vivian y es monitoreando y registrando periódicamente para yo saber si realmente, voy a poner el ejemplo, el venado que cruza por la plantación y utiliza esa franja de bosque o el oso palmero solamente va de tránsito o si realmente él va a la plantación solo a alimentarse o si va a hacer, digamos, tiene allí comportamientos de apareamiento, de descanso. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que está teniendo, en este caso, una especie de fauna silvestre de la escala trófica 5 que nos mostraba Vivian? Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Y lo planteamos durante nuestra presentación. Monitorear, primero, si está o no está. Dos, ¿cuáles son los comportamientos? Entonces, registrar esa información, analizarla para poder saber entonces si solamente no tenemos conectividad estructural, sino también funcional. Allí está la invitación para que lo podamos construir entre todos, esta información. Jen, y Silvita, yo quisiera agregar algo aquí Claro que a sí. la respuesta a esta pregunta, y es también que hay algo que hemos estado tratando de fortalecer mucho en estos últimos 2 años, Jenny, yo creo, ¿cierto? 2 años largos, Sí. que es poder ser muy responsables con nuestros discursos y con los términos y con la información que aseveramos y que denominamos dentro de nuestros cultivos. Quizá a veces hablar de corredores biológicos se nos convierte casi que como en una muletilla como para poder asociar un parche de bosque o incluso cuando hacemos un análisis desde un sensor remoto en donde podemos tener una serie de parches de bosque conectados, ¿cierto? Pero el poder llegar a concluir que se denominan corredores biológicos requiere una rigurosidad técnica y también la invitación acá es poder utilizar de manera técnica y muy, muy ligada como a estos conceptos ecológicos que estamos entrando en esta era como sector, que los podamos aprender y maniobrar de una manera correcta para pues poderle dar así como esa continuidad científica que estamos promoviendo desde CENIPAR. Gracias, Vivian. Tenemos una siguiente pregunta, la hace John Carvajal, y es para Vivian. En este momento, ellos se encuentran usando una herramienta para el registro de la biodiversidad en su plantación y pregunta si esta plataforma puede funcionar como base para poder medir esas variables que tú nos mencionaste durante la charla. Bueno, antes de darle respuesta a John Silvita, yo quiero hacer un aviso parroquial y es poderlos invitar a todos estos eventos del Plan Nacional de Transferencia, en donde hemos, en el caso de la zona oriental, movilizado este piloto de redes de monitoreo de biodiversidad. En este momento las redes están como piloto para la zona oriental. John, si estás en la zona oriental, te invitamos a que nos contactes para que podamos incluirte en las redes que ya tenemos en las 5 subzonas. Nos hace falta dos en la zona alta del Casanare y Puerto Gaitán Altillanura, la subzona de San Carlos de Guaroa, Cumaral Bajupía, y el Ariari ya tienen conformada su red.
Entonces, aquí es poderles también mandar ese mensaje de que nosotros acá como Cenipalma queremos ser muy inclusivos en estas herramientas y en estos pilotajes que desde extensión queremos promover desde esa ciencia participativa, ¿no? De que esto lo tenemos que construir juntos como sector, porque podemos estar acá en Cenipalma tratando de promover este tipo de estrategias para la recopilación de datos importantes a nivel biológico y ecológico, pero la participación de los palmicultores es clave para que podamos acceder. Si no estás acá en la zona oriental, podemos también hacer el enlace para poderte dar una orientación a través de extensión ambiental en cada uno de los territorios para poderte vincular en esas estrategias de registro, monitoreo, protocolos de biodiversidad que también estamos construyendo como sector. Y Silvita, por último, darles el mensaje que también estamos trabajando fuertemente en esas estrategias para poder movilizar el registro y monitoreo de fauna en los territorios palmeros. Con Jenny hemos trabajado fuertemente en un cuaderno de registro de fauna y flora muy didáctico que estaremos próximos a lanzar, que también nos van a ayudar a fortalecer estas cifras y a tener estos datos de manera recurrente y permanente en los cultivos. Gracias, Vivian. Y excelente que nos cuentes porque tenía una pregunta aquí registrada y veo que recientemente en el chat añadieron otra similar y es si un palmicultor quiere implementar en su finca o en una plantación estas estrategias que ustedes han mostrado, me preguntan acá, pues ¿cuáles son esos pasos? ¿A quién puedo recurrir? ¿Cómo me vinculo? ¿Tienes información adicional? Aquí hay un Cristian Cuesta de Zona Norte que nos está preguntando cómo conocer esa red y vincularse a ella. Bueno, ¿cómo conocer la red y vincularse? Lo que te decía, tenemos el pilotaje acá en la zona oriental y me confirma Silvita si de pronto aquí por el chat podemos darles nuestros canales de comunicación Por supuesto, oficiales, nuestros correos electrónicos de claro que Jenny, sí. desde responsable de mejores prácticas y acá en la zona para poderlos, digamos, como atender. Frente a cómo podemos utilizar o qué herramientas utilizar, pues no hay una respuesta y no hay un manual, Silvita. Yo te cuento que para poder tomar decisiones de qué herramientas de manejo del paisaje, si bien, o qué prácticas, si bien pueden estar basadas en esos mecanismos o desde la teoría de la ecología del paisaje, las particularidades de cada uno de los cultivos nos dan las respuestas. Las herramientas de manejo del paisaje están dadas para entenderse con la particularidad de cada una de las zonas. Entonces, no es lo mismo yo tener unas zonas en donde yo pueda manejar una ronda hídrica en conexión con la palma, en donde yo tenga un productor de menor escala, en donde solo tiene palma y alrededor tiene solo pastizales o ganadería extensiva. Entonces, estas herramientas y estas decisiones van a depender de las características propias. Entonces, por ello, desde Cenipalma siempre vamos a estar disponibles para poder orientarlos de manera particular. Sí, Silvia, y allí para complementar un poco esta pregunta, y es algo que nosotros destacábamos, y es pensar en ese diseño de plantación. Cuando yo estoy tomando mis decisiones, realmente cuál es mi realidad territorial, cuál es la realidad de mi entorno palmero para poder tomar esas decisiones. Desde Cenipalma, pues contamos con el equipo socioambiental que venimos acompañando todos estos procesos. Herramientas didácticas, venimos trabajando en ellas. Como lo mencionamos durante la presentación, estamos dando nuestros primeros pasos de la mano de ustedes, recogiendo también muchas de las experiencias que ustedes mismos han implementado en campo para poder, como lo mencionaba tanto Vivian y Sergio, llevarlas a una mayor escala y masificar que realmente podamos adoptar este proceso de biodiversidad con responsabilidad y sobre todo viéndole el valor en el negocio. Básicamente era eso para complementar. Gracias. Fantástico, muchas gracias. Bueno, que tenemos tiempo creo que para dos preguntitas más. La siguiente la formula la ingeniera Edna Garzón. Cuando se habla de recuperar las funciones claves del suelo, debemos saber cómo y con qué prácticas y en qué grado perdimos esas funciones. Entonces, ella pregunta, ¿en dónde encontramos una herramienta para evaluar la pérdida de funciones ecosistémicas del suelo? Si quieres, Bueno, dale, Jenny, y creo que sí. te segundo. Esta es una pregunta muy importante, ingeniera Edna, porque realmente tendríamos que revisar cuáles son las condiciones de ese suelo. Nosotros desde Cenipalme y desde el área de agronomía se vienen generando todo un abanico de prácticas que contribuyen a la mejora de las condiciones de ese suelo enmarcados en los procesos de nutrición. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde los puedes encontrar? En todos los manuales de agronomía de Cenipalma, que es
digamos, la razón de ser del centro de investigaciones y que llevamos generando información por más de 35 años. Allí lo importante que es reconocer cuáles son esos servicios ecosistémicos que estoy perdiendo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de compactación, bueno, entonces realmente deberíamos empezar a revisar qué prácticas. Hay una que nosotros, es la práctica reina y que nosotros mencionamos aquí, es el manejo de coberturas, porque nos permite ese proceso de regulación hídrica, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua que tenemos en las diferentes zonas palmeras, tanto donde tenemos exceso de agua como donde tenemos déficit hídrico. Acá Creo que Jenny se quedó técnico que estoy sin. perdiendo. Entonces, si es Ok, regulación ya. hídrica, si es porosidad, si es nutrición, si es intercambio catiónico, si es la composición química y física del suelo, aireación, cuáles son esas condiciones y allí sí está el fuerte de Cenipal. Sería esa mi respuesta para Edna y claro que le Para podemos Edna. poner aquí todo el repositorio del CID a su servicio. Gracias, Jenny. El ingeniero Fabio Calvo nos hace la siguiente pregunta. De acuerdo con la fauna registrada en cada finca, ¿qué especies de árboles entre frutales y otros se deben establecer o conservar? Bueno, yo le quiero también dar un saludo especial al ingeniero Fabio Calvo, que es de nuestra zona oriental, y tengo que atribuirle uno de los videos del fototrampeo que presentamos en la exposición, el del predio de ustedes. Y bueno, ingeniero Fabio, realmente aquí la intención es poder generar, y una de las cosas en las que estamos trabajando desde ese manejo del paisaje, poder generar unos diseños paisajísticos multiestrato que me permitan conectar estas zonas, pero que también den ese servicio ecológico a ciertos fines, ¿cierto? Cuando yo hablo de sembrar de pronto árboles, no solamente sembrar árboles per se, tengo que conocer la dinámica ecológica de los cultivos. Tengo que conocer qué especies ya se perciben allí dentro de los cultivos y qué especies son las que se me pueden asociar. Jenny lo explicaba, Jenny lo decía ahorita rápidamente que nosotros hablamos de dos tipos de conectividades, la estructural, que es la que genera la conectividad de la estructura, ¿no? De la estructura, parches, incluso se puede responder desde un sistema de información geográfica. Pero la función precisamente es poder determinar con ese tipo de especies que tengo allí, qué tipo de especies de árboles puedo empezar a complementar. Claramente, sin alterar ni afectar la composición ecológica que tienen ya estos ecosistemas. Entonces, a la respuesta de su pregunta, nos tocaría mirar específicamente cuál es el espacio que se quiere recuperar, para qué se quiere recuperar y en específico cuáles son las especies que necesitamos de acuerdo con lo presente en este espacio o en esta área. Muchas gracias, Vivian. Infortunadamente el tiempo es corto, no tenemos espacio para responder más preguntas. Sin embargo, podemos dejar, Vivian, Jenny, Sergio, los datos en el chat. Creo que va a ser muy valioso para que las personas que están interesadas en hacer este proceso con nosotros, con Cenipalma, Fedepalma, los puedan contactar. Les agradecemos mucho entonces a ustedes como conferencistas por acompañarnos en la respuesta a estas preguntas. Vamos entonces dando cierre a nuestro webinar de esta tarde. Los invito a que nos conectemos con Cenipalma a través de las redes sociales, a que se suscriban, le den like a los contenidos y compartan con todos sus contactos. Tenemos una gran cantidad de contenidos interesantes sobre el día a día de nuestro sector. Aquí tenemos en pantalla el QR a través del cual pueden acceder. Vamos a dar finalmente entonces paso a una breve evaluación. No lo podemos dejar pasar porque recordemos que su retroalimentación es muy importante para que en Colombia Palmera en línea podamos seguir mejorando el contenido de nuestras conferencias que elaboramos para para el interés de todos ustedes. Vamos entonces a compartir en el chat el link para acceder a la plataforma y les pedimos que por favor nos contesten esta pregunta. ¿En qué grado contribuye la información suministrada en este seminario que nos ha presentado Jenny, Vivian y Sergio a la consolidación de una palmicultura resiliente, productiva y sostenible en un grado alto, medio y bajo? Entonces, por favor, regálenos sus respuestas. Sabemos que ya estamos
finalizando, llegando al cierre. Muchos de nosotros hemos tenido de pronto que desconectarnos, pero todas sus opiniones para nosotros son muy valiosas. ¿En qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la consolidación de una palmicultura resiliente, productiva y sostenible? Yo creo que podemos ver o vamos viendo los resultados, bueno, de las personas que nos han compartido sus respuestas. Las 14 coinciden en que contribuye en un grado alto. Muchas gracias por compartirnos sus impresiones, por los comentarios, que además de las preguntas, los comentarios que han venido dejando en el chat. Eso nos ayuda a mejorar cada vez más en este espacio que tenemos desde Cenipalma para todos ustedes. Jenny, Vivian y Sergio, muchísimas gracias por la presentación con estas respuestas y retroalimentación que han dado nuestros asistentes. Me gustaría que antes de cerrar nos dieran un mensaje cortico. ¿Con qué nos debemos ir a casa hoy quienes estamos en este seminario respecto a este importante tema que ustedes nos trajeron esta tarde? Bueno, Silvia, yo espero y quiero que todos se vayan con el mensaje que la biodiversidad no es un costo, sino que es un aliado de la producción de aceite de palma sostenible de Colombia. Excelente, Jenny. Vivian, Sergio, ¿nos quieren contar? Claro, Silvita, yo quiero hacer mucho hincapié en que la biodiversidad es un pilar fundamental para potencializar la productividad de nuestros territorios palmeros. De mi parte, yo creería que más allá, agregado a lo que comentan Vivian y Jenny, yo creo que puede adicionar que también es una fuente paralela de ingreso para nuestros palmicultores y para la comunidad. Yo creo que, y no me quiero extender mucho, reconocer, diagnosticar, monitorear también permite abrir ese abanico de posibilidades de sostenimiento, de sostenibilidad, de fuentes paralelas y alternativas con base a la naturaleza cuidando. Entonces yo creo que también dejo, tal vez es un interrogante que más adelante Ok. debamos desarrollar, pero que también se lleven esa idea. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, recuerden entonces todos que tienen a su disposición el canal de WhatsApp extensión Esa Acción. Aquí pueden estar al día con todos los eventos, espacios, convocatorias y noticias importantes del quehacer de Sanipalma y de la dirección de extensión, por supuesto, en todos los temas de sostenibilidad y biodiversidad. Recordar también nuevamente la invitación especial a que participen de la Conferencia Nacional de Palma de Aceite. No se la pierdan, se realizará en la zona oriental en el Parque Las Malocas en Villavicencio. El Llano los espera. Aún están a tiempo para aprovechar los descuentos por inscripciones en grupos y para afiliados. Toda la información la encuentran a través del QR y en el correo electrónico que vieron en pantalla. Nuestro próximo encuentro, entonces, les cuento que va a ser el 13 de octubre. Nos veremos en esa fecha en Colombia Palmera en línea. Recuerden que todas las sesiones están siendo grabadas y están disponibles para su consulta. Pueden tomar la imagen que ven en pantalla de este QR para acceder a las sesiones anteriores. No dejen de escuchar el cuarto episodio de la quinta temporada de Palmeros en Acción. Allí los espero personalmente para poder conversar acerca de la calidad de fruto y estas importantes decisiones que tomamos en el cultivo y en la planta de beneficio. Escúchenlo a través de YouTube y Spotify. Recuerden que Cenipalma está al servicio de todos ustedes trabajando por una palmicultura productiva y sostenible. Esperamos encontrarnos en el siguiente espacio y a través de nuestras redes. Agradecemos nuevamente Jenny, Vivian y Sergio por su interesante conferencia. A todos ustedes por hacer parte de Colombia Palmera en línea. Hasta pronto. Colombia tiene raíces profundas y algunas de las más fuertes crecen en nuestras zonas palmeras. Detrás de cada racimo hay una historia. Detrás de cada